Viene siguiendo estos temas desde hace mucho tiempo, hemos leído varias crónicas suyas sobre la cuestión, pero esta en particular, amén de ser una crónica muy documentada, uno entiende que detrás de esto hay mucho trabajo, y Diario AR la publica toda, ya nos va a decir eso también David. Se trata de un caso de un militante montonero que luego se convierte en policía, y en el medio hay una enorme complejidad, pero uno de los hechos fuertes de todo esto es que este hombre logra sacar de los archivos de la policía papeles donde queda documentado claramente nombre, apellido de cada uno de los desaparecidos, 250, en Tucumán, y es el único caso de este tipo en la Argentina. Pero bueno, vamos a hablar un poco con David de todo esto. ¿Qué tal, David? Un gustazo enorme nuevamente charlar contigo. Alicia Rivas y Miguel Riquelme aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, aquí sacudiendo un poco el árbol y sacudiéndonos con él, ¿no? Porque está así la cosa. David, comencemos por el principio de esta historia, este relato que haces, este retrato que haces de un hombre petizo, fornido, de bigotes anchos, pelo largo, campera de cuero, y que se hacía notar en las reuniones, hombre de montoneros y que después fue policía. Bueno, la verdad que la historia, como vos decís, está llena de matices, de claroscuros, y posiblemente pueda ser una historia que pueda repetirse en distintos lugares en nuestro país, ¿no? Porque en este caso se trata cómo llego yo a la no sé si llamarlo personaje en todo caso, pero en todo caso cómo llego a la historia de Clemente. Cuando empiezo a investigar ya hace algunos años, por una cuestión de formación ideológica y también por cuestiones de oficio, y porque además es Tucumán, porque en Tucumán por donde caminas te encontrás con algún testimonio físico o por algún testimonio oral de lo que supuso primero la operativa Independencia y después la última dictadura cívico-militar, ¿no? Sus consecuencias. Tucumán fue el gran laboratorio con la operativa Independencia de lo que sucedió después del 24 de marzo de 1976. El primer centro clandestino de detención de la Argentina está acá en Tucumán, la escuelita de Famaillá, por ejemplo. Bueno, los juicios comienzan en el año 2006 y, bueno, por supuesto que hay condenas, pero después, entre ellas la de Antonio Domingo Uzi, que hubo varios testimonios que acreditan que él fue el que le dio un disparo en la nuca a Luis Falú, el hermano de Juan Falú, el genio guitarrista tucumano, exactamente, y que además ese disparo se lo dio al borde de una fosa en el Arsenal Miguel de Ascuénaga, pero su cuerpo después es encontrado en el Pozo de Vargas, ¿no? Que es la fosa más importante de Argentina, con 119 cuerpos identificados, restos identificados hasta ahora, ¿no? Todavía quedan una treintena más de los que se presentan, en realidad restos de los que no se sabe a quiénes pertenecen esos restos, ¿no? Así que por eso el equipo argentino de antropología forense está permanentemente haciendo campañas para que aquel que crea que tiene una persona desaparecida entregue una muestra de sangre, ¿no? Pero ojo, no solo de Tucumán, sino de todo el país, porque acá se encontraron restos desaparecidos en el Pozo de Vargas, se identificaron restos de militantes de Buenos Aires, de Mendoza, de Salta, de Jujuy, es decir, de varias provincias del país. Pero bueno, en el 2010 hay un testimonio que realmente marca un antes y un después en los juicios que se están realizando acá que se realizaron y que se siguen realizando acá en Tucumán. Y que se citaba a declarar Juan Carlos Clemente, conocido como el Perro. Él una persona que prácticamente había desaparecido de la faz de la tierra desde el 84. ¿Y por qué? Porque fue detenido en el año 1976, en julio. Era un militante de Montoneros con cierto predicamento, tanto que incluso la zona sur de la provincia, uno de los coordinadores de Montoneros, de toda la actividad, era él. Incluso cuando en 1974, en septiembre del 74, cuando después de la muerte de Juan Domingo Perón, recrudece el accionar de la AAA en contra de distintos movimientos que se oponían en su momento a las dictaduras antes de que gane Cámpora y después Perón.
la AAA le declara la guerra en la clandestinidad a montoneros, al ERP, a la JP, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, a distintas organizaciones, entonces se llama la clandestinidad. En la clandestinidad, Juan Carlos Clemente le otorgan un cargo muy importante en el sur de la provincia. Él ya estaba en pareja con una mujer de apellido Clemente, que a su vez era su prima hermana. En el 75 empieza a haber en Tucumán una sucesión de secuestros y él decide huir con su esposa hacia Salta. Igual lo alcanza en Salta, en este caso ya la dictadura. Primero lo secuestran a él, un mes después lo secuestran en Salta a su esposa, a él lo secuestran en Tucumán, cuando viene no está claro por qué, algunos dicen que por trabajo, pero lo detienen acá, su esposa y a su hijo recién nacido de 15 días, lo secuestran a la mujer y al hijo, y los traen a Tucumán junto con otros 11 detenidos. No se sabe muy bien por qué. Se calcula que ella fue asesinada entre 3 y 4 semanas después de que es secuestrada, pero él nunca más sale del centro de donde lo detienen. Él cuenta que incluso lo detienen y lo llevan a un ex centro clandestino de detención que se encuentra actualmente en Pamarilla, el ex ingenio Nueva Baviera, y de ahí lo trasladan a la ex jefatura de policía de Tucumán, que era no solo un centro clandestino de detención en el centro de Tucumán, sino que es donde se coordinaba parte de la actividad represiva en el Gran San Miguel de Tucumán. Claro. Tampoco queda muy claro por qué él al poco tiempo le dan tareas administrativas. Tampoco queda muy claro por qué no solo le dan tareas administrativas, sino que al poco tiempo le dan el cargo más bajo de policía, incluso él utilizaba uniforme. Y hay 2 testimonios de 2 detenidos con los que yo pude charlar, que al menos a uno de ellos él lo reconoce y le dice cuando lo ve entrar, cuando ve que está ingresando a la jefatura de policía como detenido, le dice: ¿cuándo te vas a pasar con nosotros? Dice, desde ese momento empieza a haber ya rumores de que Clemente era una persona que había sido, para algunos, un cómplice desde que empezó a militar. Para otros no resistió las torturas y fue un tipo que finalmente se quebró y empezó a ser tratado por sus pares ex militantes como un traidor. Pero lo concreto es que él le dan el cargo y en el 84, cuando vuelve la democracia, desaparece de la faz de la tierra. En el 2010 es citado a declarar. Igual ya entra la militancia, yo pude hablar con varios testimonios, con varias personas que incluso militaron con él. En la nota yo incluí solo 3 testimonios, pero pude hablar con más personas, incluso 2 personas que pidieron que no las identificaran. No se consignaran. Claro. Exactamente. Ya se ha hablado de que él efectivamente era una persona que había colaborado, que incluso él en su testimonio, cuando es citado a declarar, él le pregunta a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal si es que en algún momento él lo habían sacado en algún vehículo por las noches para marcar a militantes. Básicamente era para identificar y que después posteriormente eran secuestrados. Él admite que sí, que efectivamente había realizado esa actividad, pero después sorprende al tribunal cuando entrega 2 biblioratos en realidad, con 250 hojas, que él durante parte del proceso de su estadía en la ex jefatura de gabinete de la policía, que es hoy un centro reconocido como centro clandestino de detención, incluso señalizado, 250 hojas en donde figuran nombres que permitieron incluso esas firmas incluso de órdenes, que hubiera algunas condenas acá en los juicios, pero también en esas 250 hojas incluye algo que hasta el momento continúa siendo como el documento más importante que acredita parte de el terrorismo de Estado, y es que una lista con 9 páginas que tiene 293 nombres de detenidos. Pero a esos 293 nombres, en 195 de ellos, a su lado, entre paréntesis,
tienen las iniciales TF. La inicial TF significa disposición final, que era condena a muerte. La verdad que es leer los nombres es espantoso, fue muy espantoso para los familiares, porque fue la primera vez que muchos de ellos, efectivamente vieron un listado con la condena a muerte, ¿no?, de sus familiares desaparecidos. Quizás el nombre más conocido del listado es el de Diana Irene Oesterheld, hija de el creador del Eternauta, ¿no? Que exactamente, que por entonces estaba en Tucumán con su pareja, porque se le habían asignado funciones especiales a su pareja y a ella, que forman parte de Montoneros. Y después esto se asocia también como muy fuerte con el Pozo de Vargas. ¿Por qué? Porque algunos de los nombres que aparecen, algunos de los 195 nombres que tenía la inicial DF, después son identificados en el Pozo de Vargas. O sea que eso te iba a consultar, si es que en la lista también aparece, además de esa sentencia de muerte, de la disposición final, el lugar de esa disposición final, como para que pueda alumbrar hacia la búsqueda de esos cuerpos. No directamente, pero sí después cuando empiezan a aparecer las identificaciones. Yo justamente ayer, yo tuve la suerte de ser seleccionado el año pasado entre 15 periodistas de Sudamérica para hacer un curso que dictó el equipo argentino de antropología forense, que me invitaron a propósito de la sucesión de notas que vengo haciendo en estos últimos años. Y justo ayer uno de ellos hizo contacto conmigo, uno de los coordinadores del equipo, y me decía que para ellos fue muy importante esa lista porque los ayudó a cruzar algunos datos, ¿no? Con esto, ¿qué te quiere decir frente a tu pregunta? No directamente se describe el circuito, que eran personas detenidas, llevadas en la vía pública, otras en su casa, llevadas al centro clandestino de detención ex jefatura de policía, y de ahí eran cuando los asesinaban o no resistían la tortura y se les morían igual, sus restos eran llevados al Pozo de Vargas, ¿no? En donde, insisto, hasta ahora es la fosa argentina, incluso en Sudamérica no se animaba todavía a asegurarme a una persona del equipo argentino de antropología forense, pero creían que al menos en Sudamérica sigue siendo la fosa más importante, por seguro de nuestro país, y posiblemente la más importante de Sudamérica, ¿no? Con todas las dictaduras incluso que hubo. En el caso de México hay fosas más importantes, pero ahí están asociadas no solo a la dictadura, sino también al mundo del narco, ¿no? Claro. David, esto da como la pauta de algo que decías vos al principio de la nota, Tucumán como un laboratorio de muchas cosas, incluso de la propia rebeldía, de la propia rebelión. Hay que pensar que el PRT también nace de alguna manera en estos lugares. Tal cual, ¿no? Incluso uno de los testimonios de las personas con las que yo hablé me decía, mira, a nosotros nos tocó convivir con situaciones bravas, no solo por la persecución ya de la AAA, sino también durante la dictadura, porque durante un buen tiempo convivíamos con militantes del PRT, en el sur de la provincia sobre todo, que ellos tenían una concepción más vinculada con el uso de las armas para oponerse a la dictadura, e incluso también para oponerse al gobierno constitucional de Isabel de Perón. Recordemos que el operativo Independencia fue ella la que le pone firma al decreto que lo pone en marcha de aniquilamiento de las fuerzas subversivas. Entonces me decía que sí, claramente para ellos era difícil convivir con ellos, porque Montoneros también en ese momento llaman a la resistencia armada en el 74, cuando se llaman a la clandestinidad, cuando se ordena la clandestinidad, pero el PRT tenía una postura tomada de mucho antes, bueno, eso hacía difícil la convivencia entre los dos espacios, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llego yo a Clemente? Primero por ese dato de la lista, pero después porque un contacto me cuenta, Clemente vive. Yo, la verdad que porque nadie sabía de la vida de Clemente, pero además cuando yo pregunto, digo, ¿y a dónde vive? ¿Podré hablar con él? Me dicen, no vas a poder hablar con él. Primero porque es un testigo protegido. Que, ojo, eso no inhibe que una persona, aún siendo testigo protegido, si quiere puede hablar. Pero si decide no hablar, está protegido por una ley, claramente. Porque hay testigos protegidos acá que en Tucumán
han hablado, aún formando parte del Programa Nacional de Protección. Y segundo, me dice, hace un tiempo, después de haber declarado en algunos juicios, porque declaró en varios juicios, el último fue en el año 2018, me comentan que tuvo un cáncer en la boca, que se le extendió a la lengua y que se le extendió a la garganta, con lo cual su voz prácticamente es ininteligible, no se entiende nada, que para mí fue muy fuerte porque yo leí en la causa, en la que él habla por primera vez, que él incluso se autodefine como el jetón del barrio, como alguien con predicamento, que incluso estudiante de medicina, hizo hasta 5º año en medicina, pero que además era un dirigente barrial, pero que eligió para su militancia no la militancia universitaria, sino la barrial, en su barrio, el barrio de Echeverría, acá en Tucumán, un barrio que en su momento era más parecido a una villa que el barrio que es actual. Claro. Y el tipo tenía predicamento, ¿no? Y me pareció muy fuerte esa imagen de alguien que en su momento era conocido como el jetón del barrio y que después, aún queriendo, no pueda hablar, ¿no? Claro. Me quedo con lo que es, además, sin spoiler el artículo, porque es una invitación a leerlo. La última línea, que es además una transcripción que vos haces, ¿no? Es la reflexión que hace el propio Clemente ante el Tribunal Oral Federal, y dice ahí, ¿no? Palabras de Clemente: hace 34 años que trato de saber por qué estoy vivo y quién lo ordenó. Es tremendo. Sí, claramente eso dijo en el 2010, hay que sumarle los años hasta acá, porque la verdad que desde ese momento, de que él se presenta a declarar, posiblemente mucho antes, pero públicamente, su exposición pública en el año 2010, prácticamente lo obliga a mantenerse en la clandestinidad. Igual aún sigue viviendo en el mismo barrio, en el barrio de Echeverría, sigue viviendo en el mismo pasaje incluso donde se crió él, pero prácticamente no se deja ver, porque por un lado está amenazado porque todavía su testimonio y las pruebas que aportó siguen siendo importantes para las causas. Es más, en la actualidad sigue sustanciando una causa acá, la Operativa Independencia 3, si no me equivoco, es la causa, que incluso hoy hubo de nuevo una jornada en donde hubo más testigos que se presentaron, en donde la columna vertebral de esa causa sigue siendo las 250 fojas que aportó Clemente. Claro. Eso por un lado. Entonces, por un lado, quienes compartieron con él como represores, aunque él era un auxiliar, la jefatura de policía, saben todo lo que conoce Clemente. Entonces está amenazado, incluso él denunció en su última declaración ante el Tribunal Federal, denunció que es amenazado. Pero por otro lado también repudiado por sus ex compañeros de militancia, que lo tratan como un traidor y que por eso es que no sale. Yo cuento incluso una nota, un encuentro que tiene con una militante que se lo cruza. Entonces, la vida de este hombre debe ser realmente difícil, ¿no? Porque mientras para algunos es un traidor, para otros es directamente un entregador, bueno, siempre va a tener que convivir por lo que le queda de vida, digamos, con esa sentencia que va más allá de lo judicial, ¿no? David, en tu artículo hablas de la particularidad de esta lista, ¿no? De que es tal vez una de las pocas que den cuenta con tanto detalle los nombres y la situación de las personas detenidas y desaparecidas. En este contexto, además, donde el gobierno nacional vuelve a agitar esto de la verdad completa y a querer como endilgarle a los organismos de derechos humanos que cuenten la verdad completa como si la tuvieran acceso a lo que vienen reclamando hace mucho tiempo madres y abuelas, que es la apertura de archivos, porque dicen en algún lugar tiene que haber listas como estas, más allá de que sea la única que estamos pudiendo ver por lo que vos planteás. Sí, es sin duda, esta es la de mayor dimensión. Se cree que puede haber alguna que otra lista que todavía no están oficializadas, no en Tucumán, pero si hay algo que tiene lo que tuvo la última dictadura fue no solo una planificación del terrorismo de Estado, sino también un registro. Sí. ¿Por qué? Porque él extrae
él extrae la documentación, que es una pequeña parte de la documentación que se ordena, en su momento, en el año 1977, se ordena terminar con que, o sea, todavía dictadura, la dictadura que acababa de comenzar, se ordena desarmar el centro clandestino de detención que había en la ex jefatura de policía, que había comenzado a funcionar durante el operativo Independencia en 1976. De acuerdo al testimonio de Clemente, él ve que empieza a quemarse documentación y él, como ya le permitían ir a dormir todas las noches en la casa de sus padres, empieza a robar estas hojas de A4, de A5, y que se las ponía en las piernas, se las ponía como una tobillera que usan los futbolistas, y arriba se ponía las medias. Entonces así lentamente fue sacando esta documentación. De que estamos hablando de una acción individual de una persona que logra sacar 250 hojas. Ahora, se estima justamente que por ese detalle con lo que se llevaba el registro de a quienes se detenía y cuál era su destino final, debe haber en algún lugar copia de alguna de las listas, ¿no? Así que incluso es un debate interno que viven de todas maneras, recordemos, los organismos, ¿no? Porque también hay un debate interno acerca de el reclamo de justamente que se abran los archivos. Digamos que hasta acá hay parte de los archivos que de la última dictadura que se han abierto, otros no tanto, ¿no? Mucha de la información, recordemos, que a nosotros nos llega, tiene que ver con los archivos que sí abrió, por ejemplo, Estados Unidos. Claro, exactamente. De ahí nos llega mucha información, pero bueno, la que está faltando es la información que hipotéticamente podría estar todavía en poder del Estado y que no se hizo pública, ¿no? El pedido del pacto de silencio que se rompa, que ese reclamo que se viene planteando. Yo una última, el tema del spot ayer que se difundió desde la cuenta oficial del Gobierno Nacional, porque remiten a un caso de Tucumán también. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Vos pudiste ver ese spot? ¿Cómo, sí, lo vi. ¿Cómo leíste vos eso? Por ejercicio profesional lo vi. Me parece que lo primero es que el testimonio de esta chica de apellido Viola es absolutamente justificable, entendible, ese dolor que va a llevar a esa familia, porque recordemos que fue el asesinato no solo de su padre, sino el asesinato también de su hermana de 3 años. Eso es absolutamente comprensible, ese dolor, insisto, injustificable, que incluso recordamos que hay varios documentos, incluso del propio Ejército Revolucionario del Pueblo, que hace una autocrítica. Se autocrítica justamente por la acción, ¿no? Que podría haberse evitado incluso a último momento y finalmente no decide llevarla a cabo igual. Pero por otro lado, digo, ese testimonio es impactante, claro que sí, ¿no? Pero me parece que el gobierno incluso se autoinflige, digamos, le baja el precio al propio video cuando incorpora, por ejemplo, el testimonio del Tata Joffre. Que si hay personaje oscuro de la política argentina, o entre los más repudiados desde la democracia para acá, es justamente el Tata Joffre. Creo que solamente los sectores más vinculados al fascismo pueden tener cierta simpatía, ¿no?, con Joffre, ¿no? Así que eso me parece que le bajó inmediatamente el precio al video. Yo la verdad que creía que iba a ser un video con mayor espesura hasta política, e incluso que quizás iba a apostar a un mensaje más vinculado a lo de Viola, porque por lo general estos discursos, estos testimonios dolorosos son de por sí, ya te generan cierta empatía y sensibilidad, pero me parece que la incorporación de esta voz de este guerrillero, que no le suma demasiado, porque es absolutamente inchequeable lo que él dice, pero después cuando construye el discurso utilizando como columna vertebral al Tata Joffre, me parece que eso automáticamente le bajó el precio al video. Y es más, yo creo que hoy el video más sigue siendo una preocupación, o genera más curiosidad entre hombres y mujeres de prensa y alguien de la política que en la sociedad, ¿no? Porque después, la verdad que unas horas después fue tan grande el impacto de la movilización en todo el país, que el video la verdad que pasó
como si nada. Creo que en un mes nadie se va a acordar del video. Tal cual. David, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, tu amabilidad, y vamos a seguir charlando seguramente en tanto nos dé bolilla con estos temas. No hay problema. Te agradecemos mucho esta amabilidad tuya. No, Gracias. yo les agradezco a ustedes por interesarse, sobre todo porque a ustedes les debe pasar también, ¿no? Pero bueno, acá en Tucumán, insisto, nos encontramos cada 2 por 3 con este tipo de testimonios, y ya tengo una agenda de algunas cosas, de algunas notas y investigaciones en las que ya he avanzado un poco, que también son así de esta dimensión. Solamente les puedo anticipar una cosa cortita. Sí. Me encontré con una persona hace unas semanas que la sometieron a una sesión de tortura, la creyeron muerta, la arrojaron en los cerros de Tucumán, al pie del cerro, y esta persona me contó que se despertó y sentía que sobre él había mucho peso, y era esta persona que creyeron muerta, la habían enterrado vivo. Era un militante de Montoneros, tremendo, porque bueno, había sido sometido unas horas antes a una sesión de tortura, y cómo habrá sido el estado en el que creyeron que lo habían dejado, que incluso había perdido la vida. Claro, terrible. Pero bueno, está acá esta persona, sí, con vida, sobrevivió, y va habitualmente a los juicios, y en su momento también dio su testimonio, ¿no? Nada más que en este caso fue víctima de la AAA, ¿no? Claro. Bueno, qué tema. Bueno, estaremos atentos a esa historia cuando sea publicada. Te mandamos un abrazo. No, por favor. No, muchas gracias a ustedes por el interés. Hasta pronto, que tengan buenas tardes. Gracias. David Correa, periodista tucumano. Habíamos charlado con él ya, por lo menos en un par de ocasiones, por esto que él mencionó también, el Pozo de Vargas. ¿no? Es la fosa común más grande de Argentina, seguro. Sí. Y una de las más grandes de América del Sur, si no la más grande, también. ¿no? Y esto está cruzado con esto que él decía, ¿no? Este hombre, que sigue vivo,